Buenas tardes a todos. Retomaremos en el día de hoy nuestras clases de este módulo sobre historia de la democracia argentina. Estábamos desarrollando los aspectos más importantes y sobresalientes de la presidencia de Carlos Saúl Menem, los dos periodos, los dos mandatos. En la oportunidad de hoy vamos a focalizar el análisis puntualmente en un área estanca que es determinante y fundamental para nuestra formación jurídica, que ha sido la propuesta y la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Una de las reformas constitucionales más importantes que tuvo nuestra Constitución a lo largo de toda su historia. Esta construcción, esta idea de llevar adelante esta adaptabilidad, esta transformación del Estado, necesitaba un respaldo normativo y desde luego un acompañamiento en las modificaciones constitucionales. La Constitución Nacional de 1853 tuvo distintas modificaciones, y conjuntamente con la de 1860, la de 1994 va a ser la más importante. Por eso vamos a analizar este punto de inflexión y de gran trascendencia en la vida política argentina en la década de 1990. Adelante, doctor Aragón. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Ramírez Bracci. Buenas tardes, estimada alumna Victoria Galarza. Público en general. Bien, por favor, Victoria, vamos a las diapositivas. Si podemos ubicarnos son las últimas 4 finales preparadas para el día de hoy. Avancemos un poquito más. Ahí, perfectamente, la amarillita. Ahí habíamos quedado ayer. Vamos a entrar, ahí, por favor, en un primer tema para entender desde lo jurídico, más allá de lo discutida de la situación que se va a dar durante el gobierno de Menem, que en la aplicación para darle celeridad a todo el impulso de las reformas y las privatizaciones y en las cuestiones laborales, económicas, etcétera, 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 a fin de acelerar, ahora vamos a ver la estadística. En la presidencia y a través de Carlos Saúl Menem va a desarrollar o deformar esta acción de los decretos de necesidad de urgencia, que es una materia muy discutida en el ambiente, en el ámbito, la doctrina constitucional argentina. Desde 1853 a 1994 hay una etapa, diríamos, preconstitucional de estos decretos, porque estos decretos sí van a ser incorporados, después ya lo vamos a ver, en la reforma del 94, y recién reglamentados por otra ley específicamente en el 2006. Entonces, en esta primera etapa se va a discutir mucho la constitucionalidad o no de estos decretos, cuál va a ser el mecanismo para que puedan, una vez emitidos por el presidente, que esté de turno, ¿no es cierto?, que necesite realizarlo, cómo se puede darle continuidad jurídica al mismo. Ya la reforma del 94 va a establecer en el artículo 99 un mecanismo específico para el mismo. Vamos inmediatamente entonces a establecer digamos, una breve historia rápida de por qué, primero la división de poderes, ¿no?, para que entiendan rápidamente, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Va a haber áreas de interferencia en lo legislativo, administrativo y reglamentación del derecho entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Atento a circunstancias que se dieron en la historia argentina, que después lo vamos a estudiar in extensum en nuestra materia que también dirige la cátedra, el titular que está aquí presente, el doctor Ramírez Bracci. El artículo 29 de la Constitución de 1853 toma en cuenta la experiencia histórica de ese pasado reciente de la historia argentina
y prohíbe al Congreso de la Nación y a las legislaturas provinciales otorgar al presidente de la Nación y a los gobernadores de provincia las facultades extraordinarias o la suma del poder público, que entre otras cosas impide al Poder Ejecutivo asumir, esto es lo que significa doctrinalmente, estos dos elementos que tienen una diferencia fundamental entre las facultades extraordinarias y la suma del poder público, pero por ahora les sirve como sinónimo, ya van a estudiar después cuando tengan la facultad la diferencia, que entre otras cosas impide al Poder Ejecutivo asumir funciones legislativas. Este es el tema central, que el Poder Ejecutivo asuma funciones legislativas, salvo las expresamente contempladas en la Constitución como colegislador, cuando reglamenta un decreto o está en su área de influencia. Ahora, esta división de poderes, que decíamos nosotros al principio, establece una función central en el Parlamento, en el Congreso de la Nación. Y el decreto de necesidad y urgencia es una norma, o un tipo de norma, que es un decreto común. ¿Pero por qué es un decreto de necesidad y urgencia? Porque lo emite el Ejecutivo, ¿no es cierto?, avanzando sobre una función del Poder Judicial. Hasta acá todo lo que estamos hablando se daba de facto, se daba de hecho, desde 1853 hasta la consagración constitucional de estos decretos. Se daban en situaciones excepcionales, cuando era imposible seguir los trámites para sancionar una ley mediante el Congreso, cuando había celeridad, una circunstancia excepcionalísima que se debía definir. Pero, además, estos decretos no pueden avanzar sobre materia penal, tributaria, fiscal, electoral, régimen de los partidos políticos, y cuando hablamos de tributaria, fiscal, también tema de la deuda externa. Al igual que los decretos comunes son sancionados por el presidente con el acuerdo general de los ministros. ¿Qué nos dice nuestra historia constitucional argentina? Para que ustedes tengan una idea, cómo esto se va a disparar y deformar esta situación de hecho que permitía al sistema constitucional, era muy discutido si era constitucional o no esa facultad ante cada decreto de necesidad de urgencia, pero fíjense estos detalles. Ya vamos a ver una placa ilustrativa al respecto, que podés, si querés ir, Victoria, si podés ir a la placa subsiguiente. Ahí está. Fíjense, estos son los decretos de necesidad de urgencia en el periodo constitucional, pero ahora, en el periodo histórico que estamos analizando, en la Argentina, entre 1861 y 1976, prácticamente un siglo, se dictaron 29 decretos de necesidad y urgencia, incluyendo una gran parte en el trienio 1973-1976, porque derogaba todo un conjunto de decretos leyes del gobierno de facto anterior. En la mayoría de los casos, estos decretos fueron sancionados para responder a graves situaciones de crisis de tipo institucional. Algunos ejemplos. La revolución del 1880, donde el presidente Avellaneda declaró el estado de sitio por decreto, aún encontrándose en funciones el Congreso, pero por la celeridad y la circunstancia de esa revolución. Y dispuso inmediatamente el traslado del gobierno al pueblo de Belgrano. Los decretos fueron considerados y generalmente ratificados por el Congreso. En el periodo constitucional, que ahora sí, ustedes tienen la placa en pantalla, en el periodo constitucional 1983-1989, el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, se sancionaron 12 decretos de necesidad de urgencia. Cifra ya desproporcionada, si hablamos que en casi un siglo se decretaron 20 y pico, menos de 30 decretos de necesidad de urgencia. Pero desde 1989 hasta la reforma constitucional de 1994,
se sancionaron 336 decretos. Y en la placa, ustedes van a tener allí, que el gobierno de Menem dictó 545. 326 los hizo en el periodo antes de la reforma del 94, en la que después fue incorporado. Y aún siguió dictando decretos, otros 200 y pico, para completar la suma de 545 decretos de necesidad y urgencia. La reforma, después vemos los otros presidentes, están ya fuera del análisis, tal vez veamos algo de la Rúa y Duhalde. De la Rúa tiene 73 decretos de necesidad de urgencia, mucho en el área, digamos, de la Rúa, sufre todas las consecuencias de la convertibilidad que ya fracasaba, del problema de la deuda externa, del déficit fiscal de financiamiento, y comienzan los problemas de la corrida bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y su gobierno muy acotado. Y tuvo que dictar 73 decretos de necesidad de urgencia atento a la crisis. Y luego, Duhalde va a dictar 158 decretos entre 2002 y 2003, dado que muchos tienen que ver con la salida de la convertibilidad, que es todo un tema específico, complicado, difícil. La paridad del dólar, el SER, los corralitos, todo el reordenamiento, ¿no es cierto?, de la estructura. A ver, las consecuencias de la reforma del Estado, de la privatización, de la reforma laboral, etcétera, 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 de todo lo que reformó Menem, enfrentó y le chocó un huracán de la Rúa. Y las consecuencias y reordenación o comienzo de ordenar todas esas circunstancias la realizó en un breve tiempo y con un éxito notable en la salida de la convertibilidad. Ya no analizamos los periodos posteriores porque no van a entrar en el análisis del curso. Pero ahora continuemos con estos decretos de necesidad de urgencia que la Constitución en 1994 lo incorpora. Pero, algunos ejemplos. El Plan Austral, decreto 1096 de Alfonsín, promulgado en 1985, es un decreto de necesidad de urgencia. En 1990, en el caso Peralta, y atento un conjunto de decretos de necesidad de urgencia ya dictados por el nuevo presidente Menem, la Corte Suprema este caso trata de, digamos, va a apelar a la vía judicial para que la Corte Suprema declare inconstitucional, ¿no es cierto? Ustedes saben que nuestra Corte Suprema es el organismo máximo de justicia y el que puede declarar la inconstitucionalidad de alguna norma, ley, lo que fuere, para poder el justiciable acudir ante él. Bueno, pero la Corte Suprema, ¿no es cierto?, va a avalar, va a fallar en contra de Luis Peralta y va a avalar la teoría de los decretos de necesidad de urgencia. Muy discutida esta Corte Suprema, obviamente, muy discutido el fallo en doctrina, pero es lo que le debo decir a ustedes y enseñar, que la Corte Suprema avaló decretos de necesidad de urgencia de la etapa menimista. Con la reforma del 94, se va a contemplar y se va a ingresar esta tipificación de estos decretos en el artículo 99 de la actual Constitución Nacional. Esto significa que el jefe de Estado, con todos los ministros, y el jefe de gabinete, que también aparece con la reforma del 94, una vez dictado el decreto de la necesidad y la urgencia, el jefe de gabinete debe dirigirse de inmediato a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso en un plazo no mayor de 10 días. Esta comisión tiene que elevar un dictamen y enviarlo a la Cámara Legislativa para su tratamiento. También en un breve plazo, ¿no? Esto indica el procedimiento. Cabe destacar que en ese tiempo el DNU tiene plena vigencia. Bueno, acá, una vez sancionado este sistema,
cada Cámara del Congreso debe emitir una resolución expresando apoyo o rechazo al DNU. Si ambas cámaras rechazan el decreto, este pierde su validez en forma permanente. No obstante, quedan a salvo, obviamente, los derechos adquiridos del tractum, del periodo jurídico, depende de lo que el decreto se abocase, a lo laboral, a deuda externa, tributario o lo que fuere. Más allá de que estoy hablando de campos en el que está prohibido, además, por más de, aunque sea un decreto de necesidad de urgencia, que pueda legislar el Ejecutivo. Y en esta deformación que se va a dar durante el gobierno de Carlos Menem, los autores como Novaro, Archibaldo Lanús, traen estadísticas en que aproximadamente hasta 2.000 facultades sumamente, digamos, que deben o conllevan al Congreso, que son del Congreso, perdón, fueron tomadas por el Ejecutivo y no fueron devueltas al Congreso, aún con la reforma del 94. Y está fuera del análisis del periodo constitucional que vamos a ver, presidencial, perdón, pero los posteriores mandatarios, el mismo de la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, tuvieron que emitir permanentemente en distintas etapas de sus presidencias, acudir al Congreso, y el Congreso, por una ley específica, habilitaba todo ese conjunto de decretos que quedaron de la época menemista y que no se los va analizando uno por uno, sino que en bloque se le renueva este procedimiento que estamos hablando de la validez. Hay aproximadamente 3 o 4 leyes desde 1994 a la fecha en el que se prorrogan por los distintos presidentes posteriores por tantos años, envían al Congreso y el Congreso, a través de una ley, prorrogan por varios años los efectos de toda esa gran masividad o en forma masiva emisión de los decretos de necesidad de urgencia. Recién, pese a que en 1994 se los incorporó con este procedimiento que yo recién le detallé, de inmediata comunicación al Congreso, que no, la práctica no se realiza, recién en el 2006 se establece el Congreso una ley específica, luego de 12 años de la Carta Magna, en la que se reglamenta el uso de los DNU. Por eso también ese tramo de la historia, o ese tramo, con 1994, 2006 de emisión de decreto de necesidad de urgencia, también están tachados por alguna parte de la doctrina como inconstitucionales. Bien, vamos a ver entonces que este mecanismo, ¿por qué traemos a colación los decretos de necesidad de urgencia? Es porque este mecanismo fue usado permanentemente en la presidencia de Menem. Por ejemplo, algunos temas de los más, por ejemplo, el ahorro forzoso, las privatizaciones, la actualización jubilatorias, las desregulación de las obras sociales, la flexibilización laboral y tantos otros temas que hemos estado desarrollando durante la presidencia de Menem en las distintas clases, permanentemente, señores, fueron abordados por Menem. Y además, Menem tenía un mecanismo ante el planteo de una circunstancia o de un envío a la ley, de un envío de proyecto de ley al Congreso, evidentemente, si ustedes ven, rastrean las tapas de los diarios de la época, inmediatamente amenazaba: si el Congreso no aprueba la ley, lo saco por decreto. Esta placa que vemos a continuación está un poco más extendida. Es de 1989, esta está en blanco, pero la anterior, la de los colores, esa, no la anterior, ahí está, esa, perdón. Acá van a ver ustedes, para que tengan una dimensión, estos decretos de necesidad y urgencia han sido
catalogados, hay un trabajo de la Biblioteca del Congreso de la Nación que tiene en forma, este es uno de los cuadros que pude sacar de ese trabajo notable, un PDF interactivo, en la cual ustedes ingresan, colocan en la Biblioteca de la Nación, van y buscan decreto de necesidad de urgencia, y están tratados desde 1983 a la fecha por área, es decir, por economía y finanzas, por seguridad social, etc. Tiene varios agrupamientos, por presidentes, por temas o áreas, ejes de trabajo, que son estos, y otros que se consideran claves porque fueron determinantes para el cambio de estructura de economía, de situaciones laborales, sociales, etcétera, etcétera. Un trabajo magnífico. Se posicionan ustedes en cada punto y les aparece online los decretos y los comentarios a favor y en contra, incluso doctrina. Y acá ustedes van a ver, entre 1989 al 2019, en círculos, la cantidad de decretos y los porcentajes. Van a ver que la mayoría entonces de las cuestiones más complicadas para los presidentes fueron la economía y finanzas, la seguridad social, el presupuesto nacional y el derecho laboral. En menor circunstancia, la deuda pública, pensión y jubilaciones, cultura y educación, emergencia económica. Y hay uno específico en color rojo porque abarca, sobre todo la presidencia de Duhalde, el conjunto de 29 decretos específicos apuntados a los famosos corralitos financieros y la salida de la convertibilidad, que fue, como lo dice Marco Novaro, ¿no? Perdón, Archibaldo Nanudo en su obra La Argentina Inconclusa. Remeleniko desactivó una bomba. ¿Sí? ¿Alguien habló? Doctor. Adelante, doctor, adelante. Siga, continúa. Está perfecto. Pensé que se cortaba la transmisión. Bien. Con esta presentación quisimos abordar una cuestión muy espinosa en la doctrina constitucional, va a estar dividida, quienes van a acatar o van a establecer que esto tiene una regambre constitucional y que el otro vocablo permanente de discusión en doctrina es lo de la emergencia. Recuerden que todos estos decretos, obviamente son de necesidad de urgencia, pero el vocablo, esto se debate mucho, urgencia y emergencia son multívocos. Es decir, para el doctor Ramírez Bracci puede ser que la emergencia, incluso de un tema, hoy sea, doy como un ejemplo, ¿no?, la seguridad social. Y para el quien les habla, la economía y finanzas. Y para Victoria, el derecho laboral. Y así sucesivamente. Entonces, primero, un vocablo multívoco que además no tiene una línea definida y que hace que sea permanentemente, al emitirse los decretos de necesidad de urgencia, escapen a las áreas específicas y que dentro de, eso es lo que se discute y es lo que se critica, que dentro de este vocablo emergencia y urgencia permiten el avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo que está funcionando para dictaminar o avanzar sobre algo que sabe el Ejecutivo, esto en doctrina lo que se critica, ¿no?, que no pasaría por aprobación en las cámaras. Esto da para mucha discusión. Es un tema de un debate para realmente una clase específica con los argumentos a favor y en contra. Pero me parece que como presentación del tema y aproximación a ustedes como preingresante a la Facultad de Derecho, creo que está más que suficiente. No sé qué otro punto de vista puede agregarnos, doctor, al respecto. No, está correcto. Con esto ensamblaremos lo que significa la totalidad de la reforma de la Constitución, que abarca mucho más y que le va a dar, a raíz de esa reforma, a estos decretos de necesidad y urgencia que fueron usados y abusados, un marco constitucional dentro de un marco netamente legal. Seguimos, por favor, y continuamos con la cuestión central de la clase de hoy, que va a ser la reforma constitucional del 94, sus puntos más sobresalientes y los pasos previos, cómo se llegó a esa reforma, porque
La reforma se alcanzó a través de todo un proceso político de las fuerzas políticas nacionales que consensuaron la reforma, cómo y de qué manera hacerlo. Bien, la reforma de la Constitución Nacional de 1994, antes de ingresar de lleno a la misma, vamos a marcar algunos antecedentes. Sabemos que siempre, durante el siglo XX, hubo permanentes proyectos presentados desde el propio inicio del siglo, ¿no? Sobre finales del siglo XIX, inicio del XX, un conjunto numeroso de proyectos para modernizar, adaptar la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, a los nuevos paradigmas que el mundo va a tener. Esto se da permanentemente. Y como antecedentes previos a esta reforma en lo constitucional, en el siglo XX hubieron dos reformas. La reforma de la Constitución de 1949, una reforma completa, una constitución que va a ser discutida, no vamos a entrar acá en la discusión, sobre el origen y la legitimidad en la necesidad de la declaración de la reforma y los temas a incluir. Esta discusión, que en doctrina va a ser amplia, lo van a estudiar en la carrera de Derecho, pero ¿qué rescatamos? ¿Qué se puede rescatar de esta Constitución de 1949? Un conjunto de derechos sociales, políticos, económicos y la defensa del patrimonio nacional, famoso artículo 37, 38, 39, 40, que es la parte central, el nudo central de la reforma del 49, que daban a la Argentina en ese momento la incorporación de los derechos constitucionales llamados de segunda generación, lo que ya habían sido incorporadas en la Constitución del Querétaro, de México de 1917, la de Weimar, de la República Alemana de 1919, mucho concepto de New Deal, de Roosevelt, de la década del 30, ese intervencionismo del Estado. Bueno, todas unas cuestiones que ustedes vieron en el debate cuando nosotros en las clases marcamos la diferencia entre la ortodoxia peronista, por decirlo de una manera, y la reformulación del adoctrinamiento, ayornamiento o neoliberalismo. Bueno, esa primera estructura de pensamiento del Estado intervencionista está dado en esa Constitución del 49. Y la reforma del 57 es una reforma muy pequeña que en realidad marca la incorporación en el artículo 14 de un conjunto, es como si fuera en miniatura, cuestiones del derecho laboral y otras relacionadas de la Constitución del 49. Entonces la incorporación a un trabajo digno, etcétera, 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 estabilidad laboral, todos los principios de la Constitución del 49, gran parte de los principios en lo social, en el trabajo, van a ser incorporados en ese artículo, ¿no es cierto? Bien, ahora, en cambio, en lo histórico constitucional, desde 1983, en la presidencia de Alfonsín, ya también va a haber una inquietud, una posibilidad de reforma constitucional, a tal punto de que se va a manejar esta cuestión, Alfonsín lo va a realizar, a través del Consejo de Consolidación de la Democracia. Lo vimos en la segunda clase cuando analizamos la presidencia de Alfonsín en detalle. Este Consejo de la Consolidación de la Democracia trabajó en muchos aspectos de la transición entre el gobierno de facto y la democracia, en la consolidación de los perfiles de un Estado, para cumplimiento de la República, de la división de los poderes, la publicidad de los actos, de la periodicidad de los gobiernos, todo lo que enmarca la democracia y concepto más amplio como la República. Precisamente, en marzo de 1986, el presidente Alfonsín encarga al Consejo de Consolidación de la Democracia la posibilidad de que organice, mejor dicho, un dictamen para sobre todo poner acento en la fase orgánica,
fase orgánica en la relación institucional Doctor. entre el Ejecutivo, Judicial y Legislativo empresarial. Hola. ¿Me escuchan bien? No, se escucha mal. No sé, doctor, ¿usted cómo lo escucha? Ahí. Bueno, ¿escuchan mal en este momento? Hola, hola. Hola. Se escucha mal. Bueno, voy a salir un momentito y tengo que volver a entrar. Doctor, se escucha mal. Voy a salir, Victoria, un segundo y vuelvo a entrar rápidamente, ¿sí? Sí, sí, sí. Victoria, Sí, Victoria, ¿se escucha? sí, se escucha súper. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, continúo con la clase. Hasta que se reincorpore el doctor Arau. Bueno. Yo llevaré adelante, me parece interesante, concatenar algunas reflexiones sobre la importancia que tiene la reforma constitucional de 1994 para acompañar las transformaciones que fue generando la presidencia de Menem, los dos mandatos de la presidencia de Menem. Como ustedes saben, Menem va a tener un primer mandato hasta el año 1995, que gracias a la reforma constitucional del 94, que me daba la reelección presidencial, habilitará para la reelección presidencial por 4 años. Bien, sabiendo esta transformación en las elecciones, retomo el análisis diciendo de que todas las transformaciones llevadas adelante por el gobierno de Menem se tornan indispensables con un respaldo de modificación de la Constitución para los nuevos paradigmas. Ahora bien, ya la Constitución de 1952, que tenía la misma raíz y el mismo procedimiento de la que, a pesar de las reformas, aportaron a la Constitución de aquella época, en la década del 90, se necesitaba un consenso político para acordar qué modificar y cómo llevar adelante esa transformación. Todas las modificaciones, las reformas constitucionales que ha tenido nuestra Carta Magna, se han hecho en momentos históricos particulares. Aragorn comentaba hace unos minutos que la gran transformación llevada adelante por el movimiento y el partido justicialista ya en el peronismo de la primera época, de la década de 1946 a 1955, necesitó todas aquellas reformas sociales y una conformación vinculada a la determinación de ese marco de los derechos laborales que daban y concentraban en las transformaciones políticas que llevaba el peronismo. Es decir, para llevar una transformación política estrictamente de acuerdo a los paradigmas políticos necesitaba un respaldo constitucional. Y así fue que en el Pleno y en el centro gobierno... Hola. El gobierno justicialista... Hola, hola. Sí, Walter. Walter, ¿se escucha? ¿Me escuchás, Dardo? Sí, espera, Walter, que estoy continuando con la clase. Termino, redondeo y te paso la palabra. Decía que entonces esta reforma del 49 le da soporte a lo que fue el primer peronismo. De la misma manera, esta reforma constitucional de 1994 le va a dar cabida al paradigma de la construcción de
los cambios del menemismo de la década del 90. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Sobre todo van a haber cambios de la incorporación de nuevos derechos y la transformación de las estructuras de los poderes del Estado con algunas transformaciones en atribuciones y en mecanismos electorales. Pero para alcanzar ese estadio, insisto, había que lograr un consenso político. Y el consenso político se va a dar a través de los grandes partidos nacionales, el Partido Justicialista y el Partido Radical, a través de un pacto denominado Pacto de Olivos, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Le doy la palabra a Arador para que prosiga con lo que estaba explicando. ¿Estás, Walter? ¿Puedes continuar o sigo yo? Walter, ¿puedes continuar o sigo yo? Confirmame, por favor. Está silenciado. Tiene que activar el micrófono. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí, Hola, hola. correcto, Walter, adelante. Bueno, ¿me escuchan, Victoria? Adelante, Walter, perfectamente, adelante. ¿Se escucha, Hola. doctor? Sí, Walter, se escucha. Adelante, por favor. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, estábamos entonces tratando el tema dentro de la presidencia de Alfonsín, básicamente lo que es la reforma dada desde la óptica del Consejo de la Consolidación de la Democracia, donde fundamentalmente se buscaba, como decíamos recién, un funcionamiento o una agilidad en los poderes, un mejoramiento de la participación democrática, la descentralización institucional y el control de gestión y mejoramiento de la administración pública. Este consejo va a presentar su dictamen a finales de 1986 y el conjunto de reforma que estimaba que debían llevarse a cabo son las que después se van a dar, no la presidencia de Alfonsín, sino de se van a incorporar al núcleo de conciencias básicas. Muchas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el jurado por enjuiciamiento, la reducción del periodo presidencial de 6 a, no decía en ese momento, pero luego a 4 años, el cambio de régimen de elección, que va a ser de forma directa, duración del mandato de los gobernadores, la reformulación y distribución de las competencias entre naciones y provincias, producto que ya podamos de la participación de los juristas, incluso del interior. Una vez que el dictamen fue dado por el Consejo de Consolidación, comienzan las negociaciones que se van a dar entre Alfonsín y Cafiero. Este marco de negociaciones al principio estuvo a punto de lograr acuerdo porque Cafiero seguía triunfador, todavía no se había desarrollado la interna dentro del Partido Justicialista, pero en este marco, él como gobernador de Buenos Aires, a cargo del partido peronista, se veía el futuro ganador, atento los problemas que estaba atravesando el gobierno de Alfonsín. Y de buen grado va a comenzar a conversar con Raúl Ricardo Alfonsín. Desde el principio, Alfonsín en las negociaciones incluso lo publicitó, si hubiera una reelección, él manifestaba que no se iba a presentar la misma, porque era una cuestión ética de quien realizase reforma, también debía estar al margen de la posibilidad de ser reelecto.
Esto durante todo el 87 y parte del 88 dieron las negociaciones, pero va a subir, a comenzar a ascender dentro del mundo de la posibilidad del justicialismo, de ser candidato presidencial y cada vez tener mayor apoyo interno, la figura de Carlos Saúl Menem. Y una vez que Carlos Saúl Menem toma dimensión, inmediatamente va a comenzar a parar la reforma, a plantear dificultades. Y más aún cuando triunfa la interna y luego presenta como candidato a presidente. Entonces allí se producen las rupturas de las negociaciones entre los dos partidos. Ahora ya fracasa, evidentemente, la forma de la presidenta Alfonsín, e inmediatamente durante la presidencia de Menem, a partir de 1992, dado ese boom dentro de la reforma, el principio de la convertibilidad, la estabilidad, elecciones en las que había término medio arrasado, el justicialismo, inmediatamente va a lanzar la propuesta de la reforma. Ya se da toda una situación que hay que llamar política, porque Menem no solo va a avanzar en la reforma presionando dentro del peronismo, donde obviamente van a triunfar, sino también el radicalismo, que por ejemplo, los gobernadores Maestro, Anlo y otro gobernador patagónico se van a sumar a esa posibilidad de reforma. Y acá comienza a estructurarse todo un frente a favor de la reforma y un frente que no se espera. En esa circunstancia específica, ante prácticamente el quiebre, incluso en el propio bloque del Congreso, de la Unión Cívica Radical entre los que apoyarían y alguien del ejemplo como del riñón propio del propio Alfonsín o Jarolay, que Entre Ríos y siendo legislador apoyaba la reforma y sobre todo la reelección. Era el problema principal. Se sabe que si había reelección se iba a sentar obviamente Menem, no iba a tener esa posición de dar un paso al lado, sino evidente, como planteó Alfonsín, evidentemente se iba a presentar a elecciones. Ante esta circunstancia se produce entonces la negociación del Pacto de Olivos, donde yo justamente la placa que es en blanco de diapositiva, no sé por qué no se guardó, era la foto en la quinta presidencial de Olivos, caminando solos, Menem, y que todos los diarios lo tratan, y Alfonsín, donde pactan. Pacto de Olivos, básicamente, es un pacto en que Menem quería bastante la reforma de la institución y quería cláusula la reelección. Era su objetivo máximo. Y en negociaciones, Alfonsín logra introducir todo esto que había trabajado con la democracia, la figura de este Pedro Inete, porque ¿qué decía el Consejo de la Democracia? Que había que atenuar en muchos aspectos hacia la figura del presidente, porque para evitar justamente las cuestiones del autoritarismo, pero además este jefe de gabinete iba a ser una especie fusible para salvaguardar la figura política del presidente. Hemos visto en procesos anteriores de la década del 50, la misma caída de Perón del 55, en la del 65, donde presidentes a veces comenzaban a tener problemas con los sindicatos, las fuerzas militares siempre presentes, de deuda externa, etcétera, no tenían posible, no tenían alguien por debajo de que podía realizar las actividades políticas y todo el presidente cambiaba, era él.
y si caía el CIDE, caía el gobierno. Entonces, todas estas ideas rondaban en Alfonsín. Todas estas ideas hasta que con la surgió la idea de involucrar, de insertar la figura del jefe de gabinete. También algo que Menem se puso, esas negociaciones que nosotros hablábamos ya durante el gobierno de Fomín, famoso tercer senador, por minoría, terminando que se puede permitir, aunque el cabal electoral del radicalismo está tan proceso de división, incluso de dispersión del partido, que a los 5 salvar, colocó en determinado momento la Cámara de Diputados, perdía la elección cantidad de diputados. Entonces, en cambio, en Cámara de Senadores, radicalismo en muchas provincias, aunque no triunfaba, era minoría. Y se podía consagrar un senador, y con esto mantuvo la representación legislativa. Es muy importante a un partido político estar en el Congreso y sobre la Cámara de Senadores, ¿no? Para los debates, aún en minoría, pero los debates, darlo. Y para plantear las cuestiones para la posteridad, para lo que estamos haciendo nosotros, la historia constitucional, la historia política argentina. Y en este proceso, entonces, pactan los libros, prácticamente van a ingresar el conjunto de cuestiones vinculadas al Consejo de la Consolidación de la Democracia, y la ley, el Pacto de Olivos, también va a ser conocido como núcleo de coincidencias básicas, que es la ley 24.309. Una ley que fue rápidamente aprobada, en la cual el conjunto de núcleo, en la que va a ser votada también por el radicalismo, ¿no? Con excepción de algunos diputados y senadores del radicalismo, algunos que comienzan una fracción que luego va a ir integrando la figura de Carlos Álvarez. Rodríguez también se opuso en su momento a esa elección, y entonces son votos menores. Los partidos provinciales de Corrientes, de Juan, de Jujuy, bien estuvieron a favor en el voto con sus legisladores de la reforma, y la ley entonces conocida como la ley 24.309, que contiene lo que se denomina el núcleo de incidencia básica. Son aproximadamente 15 puntos de lo más importante al mínimo, que van a ser incluidos los temas de la convención constituyente que se va a celebrar después. Los efectos, más allá de que el radicalismo salvó la representación legislativa, actuó la reforma, más tuvo problemas sobre el electorado del radicalismo. Por ejemplo, tengo los procesos de voto para la Convención Constituyente, donde el justicialismo tuvo 37% de los votos, ¿cierto? También el radicalismo descendió a casi 19%, y van a aparecer dos fuerzas políticas. Una que es el movimiento de la dignidad, la independencia, que es rapinada y ante una sublevación al rico, que va a tener un porcentaje de votos muy importante para hacerse fuerza en la convención constituyente. Y Disculpe, tiene los profesor. votos. Disculpa, profesor, por las dudas. Porque No se le entiende. Sí, se corta mucho, profe. hola. Doctor, no se le entiende. Doctor, active su micrófono. Desde donde se yo no se desactiva, no sé. ¿Le habremos dado, Víctor?
Se escuchaba bien. ¿Me estás? Gritaron, se cortó. ¿Qué parte? Se escucha mal. Eh, ¿Escúchame? ¿Me escuchas? Estabas Bueno, desarrollando el núcleo de esta, coincidencias básicas, Walter. ¿Se me escucha, Victoria? no lo escucho, no sé si estoy en línea, es algo, pero bueno, un problema de sistema. Victoria, ¿se me escucha a mí? Sí, se escucha perfecto. Walter. Walter. Walter, ¿me escuchás? Bueno, Victoria, confirme si estoy con el micrófono y no, Sí. Victoria, silencialo a Walter, por favor, Ujú. hasta que arregle su cuestión, y voy a continuar la clase Dale, para darle fin a esto, porque si no, se complica. dale, le mando un audio y le aviso. Sí, por favor. A los chicos les voy a pedir que si les silencio no vuelvan a activar su micrófono porque hacen interferencia. ¿me escuchás? Sí, doctor, va a seguir la clase el doctor Ramírez. Hola. Bien, bien. Se torna indispensable, como decíamos, la comprensión y ver la dimensión que tiene una reforma constitucional con las reformas políticas. Reformar la Constitución no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque es la Carta Magna, es la ley fundamental, es la ley que está en el vértice superior de la pirámide jurídica. Razón por la cual no es una legislación ordinaria. Es la ley de leyes, en la cual se sustenta todo el andamiaje jurídico de un país. Por eso, reformar la Constitución requiere espacios de legitimidad y consensos que son necesarios para el debate y transformar lo que se quiere cambiar. En este marco, se trató de llegar a una cuestión vinculada a lo que se denominó primero, políticamente, el Pacto de Olivos, en el cual acordaron el oficialismo y la oposición, y el núcleo de coincidencias básicas, que va a ser una línea de coincidencias, para la redundancia, de referencias, en donde las fuerzas políticas estaban de acuerdo qué reformar y cómo reformar. Razón por la cual esto allanaba los caminos que cuando se reúna la Convención Constituyente, los puntos estén ya mejorados, perfilados, y así tener un mejor resultado. En los primeros momentos, hace unos minutos le comentaba que no es fácil reformar la Constitución, razón por la cual la misma Constitución establece un mecanismo para su reforma. La reforma se establece, se aplica a través de la necesidad que debe declarar una ley del Congreso. Una ley del Congreso que debe tener una mayoría extraordinaria. La 2/3 parte de los miembros deben aprobar esa ley y determinar las condiciones que está establecida en la propia Constitución cómo se debe reformar la Constitución. La Constitución se reforma a través de un poder constituyente, no a través de un poder legislativo. Es decir, el poder legislativo no puede reformar la Constitución.
Quien puede reformar la Constitución es un poder constituyente, creado por el Poder Legislativo extraordinario, a través de una ley con mayorías extraordinarias, y va a ser ese poder constituyente reunido ad hoc para esa sola cuestión de reformar la Constitución. Y así se hizo. Se reunió el poder constituyente, reunido en Santa Fe, se produjo una elección en la cual se eligieron los electores constituyentes, por el cual se reunieron en Santa Fe. ¿Por qué en Santa Fe? Porque históricamente, desde el momento mismo de la aprobación de la primera Constitución de 1853, como ustedes saben, la primera Constitución que se va a aprobar el 1 de mayo de 1853. Se la va a promulgar el 25 de mayo de aquel año y se jurará en todos los pueblos de la Argentina el 9 de julio de 1853. Santa Fe va a tener toda una tradición constituyente. Por eso es la ciudad de los constituyentes. Y en el 95 se reunirán allí para debatir, tratar y modificar la Constitución. Esta Constitución va a tener importantes reformas. Como dije en un momento de mi intervención, van a haber dos grandes reformas en la Constitución argentina. En la historia constitucional argentina van a haber dos grandes reformas, las más trascendentes. La primera de ellas, la de 1860, que se va a incorporar Buenos Aires al cuerpo de la Confederación Argentina, y esta otra, la de 1994. Veremos las reformas más importantes, los cambios más trascendentes. La Constitución tiene dos grandes partes, dos grandes sectores. La gran parte, la primera parte, compuesta o referida a la cuestión sustancial dogmática de los derechos y garantías de los ciudadanos. Esta parte nunca ha sido reformada, salvo en 1957, cuando se incorpora el artículo 14 bis sobre derechos laborales. Nuestra Constitución no tenía amparado derechos laborales hasta aquella fecha, salvo la excepción de la Constitución de 1949 del peronismo, que sí era una Constitución con fuerte tinte social. Pero había que actualizar la Constitución, es cierto, porque había nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevos derechos que verdaderamente debían tener una protección constitucional. Y así van a surgir una serie de nuevos derechos que van a tener rango constitucional y se van a incorporar a partir del artículo 36 de la Constitución Nacional en adelante. A estos derechos, a estos nuevos derechos, por ejemplo, el derecho de protección y defensa de la democracia, los derechos vinculados a el rango constitucional de los partidos políticos, el artículo 38, el habeas corpus, el habeas dactum, los derechos vinculados a la protección ambiental. Por lo tanto, estamos viendo, señores, que la reforma de 1994, le está dando un marco de nuevos derechos a estos derechos denominados como derechos de tercera generación. Conocemos derechos de tres generaciones históricas. La primera generación son los primeros derechos que se instalaron con la primera Constitución. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales que se incorporan en la historia política y constitucional argentina con la Constitución del 49, pero definitivamente a través de el artículo 14 bis de 1957. Y por último tenemos los derechos de tercera generación, que son estos, los más nuevos, los más modernos, aquellos que se incorporaron en el 94.
son estos derechos que acabo de decir y que menciono en forma genérica, pero están establecidos a partir del artículo 36 en adelante. Ahora bien, si bien, merece una aclaración, estos derechos que se incorporan en el 94 tenían ya un marco legal a través de leyes particulares, pero no tenían el rango de la protección constitucional, del rango de constitucionales. Y a partir del 94 tienen esa cuantía. Ahora bien, pero el mayor impacto que va a generar la reforma del 94 no solamente van a ser o va a estar relacionado a los derechos de tercera generación, sino van a tener que ver con las cuestiones vinculadas a los poderes del Estado. No solamente, no se modificó desde luego la esencia del sistema republicano, porque eso se preservó desde el primer momento. Tampoco se afectó, o por lo menos se trató de afectar directamente, la forma de Estado federal. Pero vamos a ver que se cambiaron algunas modalidades institucionales que tienen que ver con dos grandes poderes del Estado: el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Y de qué manera y de qué forma fueron atribuyéndose estas modificaciones en el 94? Primero y fundamental, se estableció, y hay un cambio de paradigma fenomenal en esta medida, se estableció la posibilidad de la reelección del presidente de la nación, cambiando el tiempo del periodo presidencial. Ustedes saben que antes del 94 la Constitución establecía el periodo presidencial de 6 años sin reelección. ¿Qué modifica en el 94? Se establece un periodo de 4 años con una sola reelección. Pero no solamente el Poder Ejecutivo va a tener algunos cambios vinculados con el periodo de mandato, sino también va a tener una fundamental transformación en el proceso electoral de elección del Poder Ejecutivo. Antiguamente, antes del 94, la elección a presidente era indirecta, a través de un proceso vinculado a un colegio electoral por el cual cada provincia elegía el doble de sus diputados y senadores en número, lo cual establecía el número de electores que cada provincia tendría, y esos electores, reunidos en asamblea, en el Congreso Nacional, en una asamblea general, elegían al presidente y al vicepresidente de la nación. Elegían y proclamaban a la fórmula presidencial. ¿Qué significa esto, señores? Que los ciudadanos de las provincias elegían sus electores para que estos eligiesen la fórmula presidencial. Sistema que en el federalismo originario, porque Juan Bautista Alberdi toma esta norma, este principio, de quienes inventaron el federalismo, que fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Y ustedes saben, y hoy Estados Unidos está pasando un sistema electoral, y seguramente en las próximas semanas que estarán hablando de lo que estamos hablando en esta ocasión, la elección de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos es a través de un colegio electoral, con otros mecanismos, el cual tenía Argentina. En el colegio electoral en los Estados Unidos, cada estado, el partido ganador de cada estado lleva la totalidad de los electores. En cambio, en la Argentina, antes del 94, esa elección era proporcional a los votos obtenidos. ¿Qué se reforma, señores, en esto? Se establece a partir del 94, se decapita el colegio electoral y la elección a presidente y a vicepresidente es directa. Se hace que todo
el distrito del país sea unívoco y en un determinado momento todos se votan directamente por la fórmula presidencial. Se establece la elección directa. ¿Esto trajo beneficios? ¿Trajo desventuras? ¿Trajo inconvenientes? Sí, la doctrina interpreta de diversas maneras. Algunos están de acuerdo porque el sistema electoral priorizó una transparencia y una dirección y acortó los caminos dentro del proceso electoral democrático. En cambio, otros piensan que dificultó el sistema y salió beneficiado las grandes conglomeraciones de ciudades y los grandes territorios donde la densidad poblacional es mayor salieron beneficiados. Esta cuestión de elección directa hizo que realmente se centralice el poder político en las grandes concentraciones poblacionales. Razón por eso, lo importante electoralmente en la Argentina hoy son 3 o 4 puntos. Es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es el Gran Buenos Aires, La Matanza, Avellaneda, Florencio Varela, algunos puntos del interior como Gran Rosario, Córdoba y Mendoza, y nada más. ¿Por qué? Porque la impronta electoral del número de habitantes que pueda tener La Matanza es más importante que Formosa, que Misiones, que Chaco o Corrientes. Algo que no ocurría con el colegio electoral. ¿Por qué? No era una cuestión azarosa tener un colegio electoral. El colegio electoral garantizaba en cierta manera el equilibrio de las provincias menos pobladas con las provincias de mayor población. Este fue el andamiaje político, la ingeniería política que inventaron los norteamericanos y que le dio éxito, hasta el día de hoy lo aplican, y que lo tomó Alberdi porque creía conveniente. ¿Por qué? Porque nuestro país, desde el inicio hasta la actualidad, tenía una distribución poblacional totalmente inequitativa, donde había provincias muy pobladas y provincias no tan pobladas. Y el colegio electoral, de acuerdo al fundamento de Alberdi y de cierta doctrina, garantizaba ese equilibrio por el cual, de esa manera, no siempre iban a ser los candidatos de las grandes urbes los presidentes de la nación. Ya en la historia se demostró que así fue, y la Liga de los Gobernadores del siglo XIX puso gran cantidad de presidentes de provincia. Pero eso, señoras, es otra historia. Lo que quiero remarcar es que esta reforma de 1994 allana el sistema de elección directa, dejando de lado todo un procedimiento histórico como fue el del sistema del colegio electoral por elección indirecta. ¿Qué otros cambios sustanciales y de gran importancia estableció esta reforma? Crea un estatus jurídico distinto a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. Le da un rango muy particular, un rango de cuasi provincia, ciudad autónoma de Buenos Aires, con la potestad de autonomía similar a una provincia. Tiene autonomía como una provincia, pero no es una provincia. Tiene las facultades de una provincia, pero no es una provincia. Es una ciudad autónoma, no provincia. Todavía se está discutiendo doctrinariamente cómo se fue armando este híbrido en el derecho constitucional argentino. ¿Qué otro gran impacto, qué otra gran transformación generó esta reforma? Y algo fundamental para las provincias, y el federalismo mismo, los cambios dentro del sistema legislativo. Victoria, ¿se me escucha correctamente o hay algún inconveniente en la transmisión? Se escucha perfecto, doctor. Bien, gracias. Y por último tenemos, y no quiero seguir
extendiendo la clase, simplemente marcar que va a haber un cambio en la configuración del Senado de la Nación. Como ustedes saben, nuestro poder legislativo, desde el origen mismo de la historia constitucional y partiendo de la matriz del origen de la Constitución norteamericana, en la cual Alberti toma como espejo, como reflejo institucional, va a ser bicameral. Una cámara, la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, que representan, valga la redundancia, al pueblo de la nación. Razón por la cual los miembros de la Cámara de Diputados se lo eligen en forma proporcional al número de habitantes, no importa la cantidad de habitantes que tenga cada provincia. Por lo tanto, un diputado o representante vale en cantidad de representación y de votos lo mismo que otro diputado de otra provincia. Y si una provincia tiene mayor habitantes, tendrá mayor cantidad de diputados. A mayor habitantes, mayor diputados, porque es un sistema proporcional. A diferencia del sistema que desde el primer momento implicó en la Cámara de Senadores. Porque la Cámara de Senadores, los senadores de provincia, no representan al pueblo. Tienen otra matriz representativa. Tienen una representación territorial. Ese fue el sentido que le dio el origen del constitucionalismo republicano y federal de los estados de Norteamérica y que lo va a tomar Alberti para la Constitución de 1853. Y esta representación territorial fija y establece que los senadores no representan al pueblo, no representan a los habitantes, representan a las provincias. Razón por la cual en el sistema representativo federal, cada estado que compone la jurisdicción nacional es igual al otro, como lo establece el origen mismo la jurisprudencia y la doctrina. Unión indestructible de estados indestructibles, como dice la Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica. Los estados tienen su representatividad en la Cámara de Senadores, razón por la cual, como todas las provincias son iguales, tienen la misma representación. Antes del 94 tenían la representación de 2 senadores por provincia. 2 senadores por provincia. En la reforma del 94 se incorpora un tercer senador por provincia. Son 3 senadores por provincia y hay una representatividad partidaria. No solamente se tiene en cuenta para la designación que sean los senadores territorialmente representados de la provincia, sino también que 2 senadores de los 3 representen a la mayoría, al partido mayoritario, y el tercer senador represente a la minoría. Generalmente, antes del 94, la mayoría de las veces los 2 senadores representaban un solo partido. Por lo que ustedes podrán observar, señores, la reforma de 1994 dejó un impacto altísimo en nuestra construcción constitucional. Dejó un impacto altísimo en nuestro ideario institucional. Aún más, con todas estas transformaciones y estos cambios, algunas incorporaciones que realmente no tuvieron impacto, como por ejemplo la incorporación del jefe de gabinete, el coordinador de todo el sistema, y no tuvo un impacto político ni generó grandes transformaciones. Se le dio, como hoy explicaba muy bien el doctor Arado, rango constitucional a los decretos de necesidad y urgencia.
pero para determinar un decreto de necesidad de urgencia es una condición sine qua non que el Congreso no esté sesionando. Por lo tanto, habilita al Poder Ejecutivo a hacer esos decretos de necesidad de urgencia y deben ser ratificados por el Congreso. Por eso son de necesidad y urgencia. Urge inmediatamente hacerlo, pero si está en vigencia el Congreso es quien debe legislar. O si no, hay una transformación y una modificación de la esencia del sistema republicano, como hoy ya lo habíamos hablado en clase. Atento a la hora y atento a la instancia de la clase que hemos llegado, damos por terminada la clase de hoy. Lamento la falta de comunicación que hemos tenido por esta virtualidad un poco inconveniente de las conexiones que por ahí no son muy buenas. Esto ocurre permanentemente, nos ocurre dando clases en la facultad y en todas las instancias. Agradezco su paciencia, agradezco su atención y mañana continuaremos con la última clase cerrando este ciclo de conocimiento de la historia de la democracia argentina en las últimas décadas. Señores, muchas gracias, buenas noches y nos encontramos en el día de mañana.